Miriam García es cantante, música, actriz y educadora popular. Desde hace varios años basa su trabajo vocal ahondando en la investigación de un yacimiento musical ancestral, cultivando piezas recolectadas del cancionero anónimo y tradicional argentino y latinoamericano. Es discípula de Leda Valladares. Fue designada por su maestra para continuar con la difusión de su obra. Es un honor tenerla en el podcast. Es historia vocal y musical pura. También es creadora y directora del Grupo Latiña, dedicado a la investigación y divulgación del folclore del NOA. Tuvo a su cargo el trabajo de revisión, clasificación y ampliación de los 8 volúmenes de la obra cumbre de Leda Valladares, Mapa Musical Argentino, que fue reeditada en el 2001 por Melopea y el Centro Cultural Ricardo Rojas. En 1999, se hace cargo de la Cátedra de Canto Andino con Caja en el Centro Cultural Ricardo Rojas y desde entonces dicta cursos en ese lugar. Yo recomiendo mucho regalarse esa experiencia. Es una invitación a conectarse profundamente con nuestras raíces a través del canto, el ritmo y la voz. Comienza entonces Voz, Canto, Expresión, Podcast, un espacio destinado a la investigación, difusión, promoción y aprendizaje de la voz, el canto y la expresión. Si la voz es tu pasión, este podcast es para vos. Voz, Canto, Expresión. Hola Miriam. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Magali? Muy bien, muchísimas gracias por aceptar esta invitación al podcast. No, gracias a vos por el convite. Bueno, para mí es realmente un placer tenerte. Considero que tenés una experiencia enorme con un aspecto de la música del país del cual me gustaría que hablemos. Ujú, Y voy a empezar por una pregunta seguramente muy grande. ujú. eh, y esto nos va a llevar a todo tu recorrido. Querría saber si podés resumirlo o contarlo. ¿Qué aprendiste al lado de Leda Valladares? Bueno, el aprendizaje fue inmenso, ¿no? Sobre todo en la práctica, en seguirla. Em, Primero la ética, ¿no? La ética que hay que tener frente a este tipo de manifestaciones, el respeto, el entender que forma parte de una cultura, que más allá del aspecto musical hay un aspecto cotidiano, humano, antropológico, que hace al, al vivir, al estar estando, como decía ella, en un paisaje completamente distinto al nuestro de la urbanidad, ¿no? Eh, a, a esta cuestión también de darle importancia a la intuición, ¿no? Donde tu intuición te lleva, ahí eh, tenés que seguir esa flecha, ese camino, esa luz, eh, ser fiel a eso, ¿no? A lo que tu intuición te indica y no eh, poner en el medio un interés personal o un interés de mercado, ¿no? Que fue lo que a ella le marcó siempre su trabajo, que fue un trabajo fundamentalmente cultural, sin tener ningún tipo de especulación en relación al mercado o a un aspecto personal de ella. Ella abandonó toda su capacidad y su trabajo de composición, de autoría, que tenía cosas muy interesantes, eh, para dedicarse específicamente a recolectar estos mundos sonoros y a darlos a conocer, ¿no? Y esta cuestión también de darlos a conocer, de cantar y hacerlos cantar. Que hoy por hoy es tu labor. Exactamente, sí, sí. Y creo que también hay otros que siguen con esa tarea, pero bueno, eh, es, es mi labor también llevar adelante los espacios que ella creó, ¿no? Como por ejemplo el Rojas, que es un Claro. espacio que abrió ella y que dio desde el 90 hasta el 99, dictó clases, perdón, hasta el 98 y a partir del 99 lo sigo. Eh, em, sin interrupción, ¿no? Entonces, para mí es un espacio que no es mío, sino que es un espacio que abrió ella para justamente dar a conocer
estos mundos sonoros a la urbanidad, que forman parte también de nuestra identidad cultural, no solamente argentina, sino humana, porque son cantos humanos. Entonces, cuando alguien viene y me dice, yo no tengo ninguna raíz en el noroeste, ¿puedo aprender a cantar esto? Y le digo, sí, porque son cantos ancestrales. Esta forma de cantar te conduce en forma directa a tu ancestralidad, a tus orígenes. Y todo canto humano originario tiene el mismo punto de partida. Son mecanismos que te conectan con tu sonido ancestral, con la voz de raíz, de dónde venís, ¿no? De dónde vienen tus ancestros. Eh, entonces son cantos remotos, ¿no? Esta cuestión, cantos que vienen de lejos, como decía Leda, bueno, y además se van macerando de humanidad, porque el hecho de cantarlos y cantarlos de generación en generación es como que lo van amasando, ¿no? Mm. Macerando y volviéndose eh, vivos y actuales. Por ahí para la gente que está escuchando, este Ujú. espacio en el Centro Cultural Rojas es estos encuentros que vos ahora organizás de canto andino con caja, ¿no? Digo bien, sería. Exacto, sí, sí. Sí, ese es el título que Leda le había puesto en su momento a Canto Andino con Caja, y cuando los empecé a dictar yo les agregué técnicas ancestrales de la voz y la percusión, porque Leda solo daba repertorio, no daba técnica vocal. Mm, Eh, Ella era, bueno, canten y repitan, escuchen y pásenlo por ustedes y emitan. Yo empecé a investigar sobre qué técnica, qué estrategia utilizaban los cantores y cantoras de campo originarios, porque bueno, a mí lo que me sucedió cuando empecé a cantar estas melodías con tantas ornamentaciones, tantas inflexiones, el percutir y cantar a la vez, me produjo esbozos nodulares, ¿no? uh, ¿Por qué? Porque, bueno, yo lo cantaba con la manera que, o con la confusión de técnicas que tenía en ese momento, o porque, bueno, viste, todos los que investigamos en el mundo de la voz, yo venía del teatro, también en el teatro teníamos educación de la voz, eh, pero todas como técnicas encontradas, ¿no? O caminos encontrados, que vos decías, ¿cuál es? ¿Y mm, por qué estos cantores tienen esa voz tan estridente, tan sonora, sonora, sí. y cómo a nosotros en la ciudad nos cuesta sonar de esa manera? Y bueno, fue todo un camino que tuve que desandar de todo lo que sabía y empezar a ver qué estaba pasando en estas voces, no solamente en las voces del noroeste, sino en todas las voces que cantan de esta manera o que suenan de esta manera, en repertorios muy antiguos, y gente que no es cantante además, ¿no? Y Claro. ahí encontré el fueguito, ¿no? Ese fuego sagrado que, por eso Leda yo la llamo que es una templaria, ¿no? Porque es como que va llevando ese santo grial que es la voz humana y el del canto con caja, protegida y compartida, ¿no? Porque ella lo que la diferenció es eso, ¿no? Esa desesperación y esa ansiedad para que estos repertorios no solo se conocieran, sino que se canten, Claro. ¿no? Y que se canten en las escuelas, que forme parte de la instrucción, de la formación del niño y del adolescente, ¿no? Porque eso es después eh, un gran formador de identidad, ¿no? Y lo que después te va a dar un mecanismo de libertades y identitarias para poder generar tu propio camino, no solamente sonoro, ¿no? Sino también humano. Humano. Sí, sí, sí. Sí, hay un trabajo muy interesante a través de las letras, ¿no? De lo que se Ujú, comparte ahí en las letras. Y claro. me interesa mucho cómo fue ese trabajo de ir encontrando cómo era la técnica, ¿no? Qué difícil, porque es cierto, la gente no te va a decir, estudié con tal, anda, ¿no? Como que te va a No, transmitir lo que cree que claro. hace. Sí, o tampoco hay conciencias de técnica fonológica, ¿no? Tampoco te dicen, mira, yo apoyo en este lugar, en paladar blando, emito de acá. Es un canto natural, pero que sí tiene determinados puntos de partidas, determinado manejo del aire, puntos de apoyo.
bueno, mira, fue un camino largo, pero fructífero, ¿no? Porque fundamentalmente lo pude experimentar conmigo. Claro, Y después, a partir de que uno lo puede experimentar con uno, lo puede transmitir a otros. Y mira, y sucedió que en este medio camino que yo estaba de cantar estos repertorios, pero como podía cantarlos de acuerdo a mi eh, poca conciencia desde dónde se emitían, simplemente con escuchar y repetir, pero lo que pasa, claro, que uno escucha y resuelve con lo conocido propio, ¿no? Eh, Me fui a vivir 2 años a Italia, que fui contratada por una cooperativa de teatro. Yo en ese momento, bueno, estaba más abocada al teatro y a la narración oral. Y bueno, y en ese momento fui a parar a Roma, a vivir a Roma. Y en ese momento en Roma había una eclosión de escuelas populares de música, ¿no? Distintas manifestaciones eh, por toda Roma, había como escuelas gratuitas además. Entonces yo en mis tiempos libres iba a todas, a tomar clases a todas, ¿no? Eh, a hablar con todos los alumnos y me crucé con Giovanna Marini, que es como la Leda Valladares de acá, ¿no? Que también hizo una cantidad de recopilaciones de campo, sobre todo en el sur de Italia. Y bueno, me choqué con sus alumnos y la cátedra que tenía ella en la Escuela de Música de Testacho, que es un barrio romano y muy conocida su escuela de música popular. Eh, bueno, y ahí empecé a tomar clases, meterme en las clases, hablar con sus alumnos, ir a los trabajos de campo que hacían sus alumnos, me invitaban, iba con ellos, y empezar a entender desde dónde, que había otro lugar desde donde salía la voz, por ejemplo, en procesiones muy ancestrales donde se juntan a cantar en cada estación, ¿no? Unos encapuchados que son los que van llevando adelante la procesión, y que tienen una forma de sonar muy particular que a mí me parecía muy similar al canto de las bagualeras y los bagualeros. Entonces, ahí me empezaron a explicar ellos de dónde salía el sonido, dónde estaba el punto de apoyo. Y bueno, y así en muchas otras expresiones, porque había escuelas de música de diferentes comunidades, ¿no? Porque era el momento que se había caído el muro, donde en Italia había muchísimos inmigrantes, entonces estas también escuelas de música era una forma de integración de todas estas nuevas culturas que llegaban a Italia, que hoy por hoy fui, no hace mucho volví y ya están muchísimo más integradas, ¿no? mm, Como modo de vida de romano, ¿no? En ese momento eran todos como pequeños guetos, pero estaba buenísimo porque en esos pequeños guetos todos los inmigrantes se juntaban mm, los fines de semana a hacer su música. Yo vivía alquilaba un cuarto de una señora muy viejita en un barrio también muy popular. Eh, de Roma y en una ventana, a la ventana de enfrente había unos inmigrantes nigerianos, creo que eran, y todos los fines de semana se juntaban a cantar y a tocar tambores. Y bueno, y yo los grababa de ventana a ventana, ¿no? Y bueno, y fue todo un camino, y después otro camino, eso fue como el despertar, de decir, bueno, hay otra forma de sonar, y mm, ya no podemos hablar de cantar, sino de sonar en primera instancia, como que lo más importante es el sonar de la voz, ¿no? Y el cantar está como en un segundo plano. mira, Y después también acá buscando, porque yo siempre digo, cuando uno presta atención o focaliza en algún tema, es como que pone en funcionamiento una antena que te va llegando información. sí, Y también me llegó una información de un cronista donde hablaba de la época de la colonia, ¿no? Donde narraba cómo sonaba la lengua cacana, ¿no? Eh, y había 3 características que para mí fueron fundamentales porque yo dije, acá está la técnica del canto con caja. Él decía, este cronista, que era un jesuita, un sacerdote, que sonaba arrastrada, gutural y articulada en paladar blando. mira, Arrastrada, gutural y articulada en paladar blando. Así sonaba el cacán. Y yo dije, bueno, pero es justamente donde
suena y donde nacen todas estas formas de cantos, ¿no? Que yo venía escuchando y que venía analizando y que también tenía que ver con esto. Porque vos fíjate que en el canto con caja no solamente tenés, primero, tiene que ser una voz sumamente sonora para eh, competir con los graves de la caja, ¿no? De Claro. los tambores, de los parches. Y segundo, tenés que hacer una melodía, eh, decir la letra de la copla, porque se canta con el formato de copla, y ornamentar mientras cantás. Hay un montón de cuestiones que se ponen en juego en simultaneidad en el momento de expresar esta, este arte, ¿no? O esta disciplina, Claro. que se canto con caja. Hay muchas cosas que se están poniendo en juego. Y bueno, y eso también me aclaró muchísimo ese aspecto y bueno, fue todo un caminito que empecé a trabajar la cuestión de la articulación en paladar blando, porque también vos ves que no abren demasiado la boca cuando No abren la cantan, boca, sino sí. abren la garganta, abren todo el movimiento que se abre con la boca en el canto occidental, ellos lo hacen pero atrás, Claro. en la parte del paladar blando, de lo que es la garganta y la nariz, ¿no? Esa conexión. Entonces toda esa apertura está atrás. Yo hago este gráfico porque es como que esto es la boca y la apertura está en esta zona, ¿no? Y no Perfecto. en esta, y esto sería el paladar blando. El canto occidental abre la boca como un megáfono, Como un megáfono, ¿no? claro. Esto trabaja así porque además trabaja todos los resonadores de máscara y cabeza. Entonces termina sonando, porque además son formas de cantar que duran horas, ¿no? Porque son rituales. La Ujú. gente cuando se junta a cantar, no canta un tema de 3 minutos, sino están cantando horas Horas. en una celebración. Entonces, esto hace que la voz cada vez esté más a disposición, crezca el sonido, a diferencia del canto occidental, que cuanto más se canta, más tiempo se canta, la voz va calando porque se va cansando, ¿no? Mira. Entonces va cayendo la afinación. Estos son cantos que cada vez están más arriba. Yo, una prueba que hice, me acuerdo en un carnaval, es grabar una misma rueda, que porque están todo el día, grabando a la mañana, después grabándola al mediodía, grabándola a la tarde, y la distinción era que cada vez las voces estaban más agudas. Mira. ¿No? ¿Por qué? Porque el hecho de cantar de esta manera, el sonido crece y va subiendo el aire, entonces termina subiendo en esta zona, ¿no? Y la garganta, las cuerdas vocales descansan, porque además las cuerdas vocales solamente vibran con el aire que pasa. Ujú. Y la amplificación la da los resonadores de máscara y cabeza. Y el punto de apoyo no está en cuerdas vocales, sino que está en la zona del paladar blando, el punto de apoyo para emitir. Entonces las cuerdas vocales están todo el tiempo relajadas. Claro. Y eso fue Interesantísimo. todo eso me ayudó a eh, curarme de esos esbozos nodulares, que cuando volví al fonoaudiólogo me dijo, no lo puedo creer. No, al fonoaudiólogo no, perdón, al otorrinolaringólogo, porque me Ahí va. había desahuciado el otorrinolaringólogo. Me dijo, mira, mire, ustedes tienen unas cuerdas vocales estropeadas, yo no Oh. sé si se la podrá recuperar o no. Dijo, la voy a mandar a hacer rehabilitación. Sí, fue un tiempo con una fonoaudióloga, pero lo que realmente me cambió y me sanó fue cambiar el De chip modo. el modo de cantar, ¿no? El modo de dónde emitir, ¿no? Y tener un mecanismo, y además el aire, esa es otra cuestión. Y son cantos muy aéreos que todo el tiempo tienen que tener aire a disposición. Si no tenés aire, ahí sí perdés el punto de apoyo, perdés el pie y terminás empujando con cuerdas vocales. Mm. Entonces, otra cuestión fundamental es el manejo del aire. Hay que tener una forma de respiración que nunca te deja sin aire. Y que además no estés preocupado pensando, tengo que cargar acá más aire porque tengo una tirada más larga o tengo que cargar menos aire porque es más corta. No, al contrario, esto es un mecanismo que se pone en juego, un mecanismo neumático que uno lo empieza, digamos, le da la responsabilidad a la nariz y se olvida. Ah. Ujú, Y, en tu recorrido, ¿no? Como cantante y como actriz, ujú. ¿cómo
¿Cómo fue ese primer encuentro? Voy a decir con Leda porque me imagino que fue la apertura a este mundo, pero tal vez fue antes y Leda apareció después. Sí, en realidad fue antes, porque cuando yo era muy chiquita, en mi casa se escuchaba bastante los festivales de Cosquín, ¿no? Ujú. Y había algunos grupos que aparecían con una sonoridad que a mí me llamaba la atención, como por ejemplo las Voces Blancas o los Fronterizos, que tenían un cantante eh, que se apellidaba López, Gerardo López, que cantaba con unas cosas muy vagualeadas, ¿no? Con mucho falsete, que yo ni sabía que se llamaba falsete. Lo mismo tenían un tema, las Voces Blancas, que se llamaba Pastor de Luna, que también arrancaba como una baguala, ¿no? A mí me llamaba la atención esos pequeños fragmentos, decía, ¿qué es esto? ¿No? Y entonces yo golpeaba, me acuerdo, con una tijera, mi mamá era modista, con una tijera de ella y el mostrador donde cortaba, que era de madera, golpeaba con una que me hacía de caja de resonancia, era como un cajón peruano, golpeaba y cantaba tratando de imitar eso, ¿no? Mira, Eh, pero bueno, y después cada vez se escuchaba menos, ¿no? Todas estas formas de cantos en lo que era el mercado, ¿no? Porque claro. mi mundo, mi mundo de la cultura fue la televisión, ¿viste? Mm, Porque era el momento de la tele, mis padres eran trabajadores, no, yo no vengo ni una casa melómana, ni lectora, ellos eran laborantes, ¿no? Entonces, no, digamos, la puerta de ingreso a todo esto era la tele. la tele, sí. La tele y la capacidad de ellos de bancarme, ¿no? Porque también ellos tenían la suficiente inteligencia como para bancarme y decir, bueno, yo empecé a pedir guitarra, a tocar guitarra, entonces me llevaron, tenía 4 años y me llevaron a un profesor de guitarra. Otros podrían haber dicho, bueno, le compro una guitarra de juguete y que se arregle. Sí. Que en realidad fue lo que hicieron, me compraron una guitarra de juguete, pero como no sonaba, yo me ponía a llorar, bueno, entonces buscaron un profesor de guitarra acá del barrio, dio la casualidad que vecinos de mis viejos eran los Estradas Gómez, que son los luthiers que venían de, Sí. ¿no? Primero fueron vecinos en Ramos Mejía, ¿no? Y te estoy hablando sobre todo del viejo Estrada Gómez, el que vino de España y que trajo la fórmula de la guitarra. Y después Mira. cuando mis viejos se mudaron en Ciudadela, ellos también se mudaron a una cuadra y vivían también Estrada Gómez padre, Estrada Gómez hijo, y en el fondo tenían la fábrica de guitarras, ¿no? El taller de construcción de guitarras. Entonces me hicieron una guitarra a mi medida porque era muy chiquita y yo me acuerdo que también pasaba mucho por la casa de ellos y me fascinaba ver cómo construían Ay, sí. las guitarras, ¿no? Y el viejo Estrada Gómez, el originario, era ebanista. Entonces los muebles que tiene mi mamá del comedor y del dormitorio son muebles hechos a mano por él. Qué ¿Me entendés? valioso. Claro, o sea, no tiene la firma, pero bueno, eran esos muebles, viste, de provenzal español, que tienen Sí. todos esculpidos tienen esculpidas flores con las sillas de mimbre, bueno. Pero bueno, fíjate vos que son también casualidades que la vida te va conectando, porque, viste, primero fueron mis viejos cuando recién se casaron, vivían en Ramos Mejía, alquilaban. Y los Estrada Gómez también, y alquilaban justo al lado. Cuando a mis padres se vinieron a vivir acá, les dijeron, miren que hay un plan de viviendas que están abriendo en Ciudadela, se anotaron y también Y también. les tocó a una cuadra. Entonces son esas casualidades que también te van llevando y conectando, ¿no? Sí, sí. Así que fue así mi mundo. Y después, buscando, pues yo decía, yo quiero cantar, pero quiero cantar eso que alguna vez escuché. Y Claro. me la cruzo a Leda en el año 83, que me llega una entrada en julio del 83 para ir a ver a Leda, era todavía la dictadura militar, a la Federación de Box que traía a Jerónima Sequeira como invitada. Era digamos, un movimiento del cual Leda formaba parte con otros músicos que traían músicos que acá no se escuchaban y los traían a que el público de acá Conocida. los conociera, ¿no? Y los pudieran escuchar. Y una compañera mía de trabajo me dice, mira, tengo entradas para vender de este movimiento y que ella militaba con ellos y bueno, me vende la entrada y voy y me encuentro con Leda y esta mujer, Jerónima Sequeira. Y ahí, bueno, nada, le pregunté a Leda si ella enseñaba a cantar esto, me dijo que sí y bueno, a partir de ahí empezó el contacto con Leda, ¿no?
y a tomar clases con ella, a seguirla, donde cantaba, me enteraba e iba a escucharla. Ella hacía un curso trimestral donde siempre daba lo mismo, ¿no? Mm, Entonces, cuando uno después le decía, ay, Leda, ¿no va a dar un nivel 2, viste? Porque sentía uno que ya tenía que pasar a otro nivel. Y ella decía, no, no, no. Ustedes tienen que volver a repetir lo mismo porque van a ir encontrando diferentes cosas. Y tenía razón, ¿no? No mm. era lo mismo hacerlo una vez que hacerlo 2 veces, que hacerlo 3 veces, que hacerlo 4 veces, porque aparecían cosas diferentes. Y me ocurre hoy que hace 30 años o más que canto alguna recopilación de ella y me sigue pareciendo que la estoy cantando por primera vez porque siempre le sigo encontrando algún rincón desconocido, ¿no? Mm, sin duda. Ujú. Y me parece muy valioso mencionar que bueno, que estuviste a cargo, o tal vez todavía estás, de la revisión, ¿no? De este mapa musical argentino. Em, Claro, sí, de la segunda, ella editó primero, la primera edición fue en la década del 60, que lo fue sacando de a poco en vinilos. Después, cuando lo reedita el Rojas con Melopea, y ya estaba el soporte CD, entraban muchos más temas. mm, Entonces, bueno, ahí hice la revisión, la clasificación de todos los que ya había ya sacado en vinilo y de los nuevos que ingresaban porque el soporte CD tiene más espacio, ¿no? Entonces el CD tiene mucho más amplitud de repertorio que los vinilos. Pero y me tocó hacer esa revisión, ¿no? Donde algunas cosas se modificó porque, bueno, en su momento no se clasificó del todo bien y la clasificación de las nuevas incorporaciones. me parece muy valioso, por eso lo quería mencionar, porque Ujú. es historia, ¿no? O sea, es así. Sí, sí, historia y además es eh, los cantores que ella recopiló, ¿no? Hay mucha gente que sigue a la chacarera y hay un ejecutante de chacarera que la única forma donde se lo puede escuchar es en las recopilaciones de ella Mm, este, que están en el de Santiago del Estero, ¿no? Entonces, es importante por eso, porque ella como sin querer, vos fíjate, por ella como objetivo no tenía eh, quedar en la historia con todo este material, ¿no? Simplemente ella le llamaba la atención y lo grababa y decía, esto tiene que conocerse, esto tiene que dar a conocerse, esto se tiene que saber, porque una de los enojos que ella tenía, que por mm, qué viviendo en Tucumán ella conoció todo esto a partir de los 21 años, como mm, nadie nunca antes le dijo que existía estas formas de cantar, ahí nomás, en su propia provincia, a pocos kilómetros, ¿no? mm. Y lo vino a descubrir por casualidad. ¿No? Porque en realidad lo descubrió en un verano que estaban veraneando con sus padres en Cafayate y tocó justo época de carnaval y en su hotelito donde ella estaba parando, a la madrugada aparecieron unas señoras que venían del carnaval a caballo cantando con caja. Y ella empezó a sentir estos sonidos y como dice ella, quedé embrujada para siempre, decía ella, ¿no? Hermoso. Em, y bueno, y a partir de ahí fue su punto de partida para decir, bueno, esto se tiene que conocer y a darlo a conocer que que a nadie le pase como me pasó a mí, es decía ella, que me vine a enterar de esto tarde, ¿no? Ella Mm. consideraba que se enteró tarde. Ay, escuchándote y también todo lo que mencionabas al respecto de forjar una identidad, ¿no? Pensaba Ujú. en los planes de, de educación, donde se sigue promoviendo en la clase de música la flauta, ¿no? Claro. ¿De qué manera se puede intervenir eso, ¿no? Y acercar, está bien, por ahí la flauta es un instrumento mucho más accesible para comprar, pero un par de cajas, ¿no? Y pasarlas y generar el canto colectivo y dar a conocer esto, ¿no? Qué importante. Mira, además ahora hay formas de hacer cajas porque se Sí. desarrolló muchísimo con material de descarte y los niños mismos pueden construir su propia casa, su propia caja con una lata de dulce de batata Mm, y parches de bolsas de alimentos para mascotas, ¿viste? O un plástico que encuentran en su casa, cubre manteles.
no es necesario tener una caja de cuero, con parches de cuero, y suena muy bien, ¿no? Inclusive también, por ejemplo, los bidones vacíos de, de agua, ¿no? Sí, Tienen una caja de resonancia, vos agarrás un bidón de los de 6 o 10 litros y lo percutís y suenan como una caja prácticamente. Entonces no es para cantar y percutir a la vez y cantar estos repertorios, ya no hay más excusas. claro. En su momento me acuerdo cuando yo empecé acá no se conseguían cajas, ¿no? Y cuando conseguías una caja era wow, viste, ibas corriendo a comprarla porque de repente aparecía una en la casa de la provincia de Santiago del Estero o en la casa de la provincia de Salta, pero si no viajabas era muy difícil de conseguir una caja. Pero después se fue desarrollando los talleres de construcción de cajas, ya hay Sí. muchos luthiers de cajas acá, y muy buenos. Bueno, y esta forma de construir cajas con niños, con material de descarte, y si no de última, bueno, un botellón de agua mineral vacío y le pegas con la cuchara de madera. Sí, porque también, corregime si me equivoco, pero hay algo que uno puede como, voy a decirlo así, ¿no? Desprolijo, pero como personalizar esta caja, ¿no es cierto? Tienen un No, nombre. sí, sí, obvio. La caja también es parte de tu identidad, ¿no? Mm, El construirte una caja, le estás poniendo toda tu impronta, toda tu energía, mm, ¿no? No es lo mismo comprar una caja que construirse una caja. Igual, por ejemplo, cuando se compra una caja también está bueno que uno la pueda elegir entre varias y hacer esa conexión con el sonido de cada una, decir quiero esta y descarto estas otras. Hay un vínculo humano y ceremonial con el instrumento, ¿no? Hace muchos años, cuando también costaba bastante en conseguir cajas, con Graciela Garabedian, que fue de las primeras que empezó a construir cajas acá en Buenos Aires, y que no le daba el tiempo por ahí para construir la cantidad que le pedían. Cuando yo tenía un curso de 20 personas, no le daba para construir. Entonces le digo, ¿por qué no hacemos un taller de construcción de cajas? mm. Y ahí empezamos a hacerle el taller de construcción, donde si se anotaban 20 y había 15 que no tenían caja, podíamos hacerlo con ella, ¿no? Íbamos a su casa, de grupitos de a 10 porque más era engorroso. Y bueno, y ahí, por ejemplo, como yo acompañaba ese taller, no era que los dejaba solos. Sí. Entonces, les inculqué a personalizar la caja, ponerle algo, un objeto, una frase, algo que lo identificara con ese instrumento, porque después en el marco, que después se cierra con los parches, ¿no? Y poner la fecha de construcción, quién la construyó. Yo le Mm. decía, seamos solidarios con los arqueólogos del futuro. Cuando encuentren las ruinas de una caja, Hagamos que tengan fácil. claro, que tengan los datos, ¿no? Además de, bueno, y al principio yo los hacía de manera tal que se pueda, la caja por lo general tiene una perforación, el marco, que es para darle aire y humedad a los parches, ¿no? Sobre todo acá en Buenos Aires, la perforación viene muy bien, ¿no? Mm. Entonces yo les decía, bueno, escríbanla, escriban lo que tengan que escribir, o un dibujo, o peguen un objeto eh, en dirección a la perforación para que uno, por el agujerito, pueda ver lo que hay. Y después fui cambiando con el tiempo. Le digo, no, no, pónganlo en un costado, porque tiene que ser un secreto entre ustedes y la caja y el Mm. instrumento. Y que recién se pueda ver cuando alguien encuentre las ruinas, ¿no? Y abra ese parche, ¿no? Y nos divertíamos mucho en esos talleres de construcción, ¿no? Porque eran 7, 8 horas que pasábamos juntos y claro, la gente llegaba con nada y se iba con su Con- instrumento, porque lo que hacía Graciela era tener las partes armadas, los parches recortados, los marcos ya de madera terciada armados, y bueno, y después, bueno, ir haciendo el paso a paso con cada uno elegía sus parches, elegía su marco, eran muy, muy lindos Precioso. esos talleres, preciosos, sí. Y bueno, y a partir de eso nació también esta cosa de ponerle algo personalizado a la caja adentro, ¿no? Mm. Que podría ser eso, una copla, una frase, un objeto pegado, o un dibujo, inclusive, ¿no? Y siempre fundamental, decía, bueno, pongan la fecha, dónde se construyó y quién es el autor quién es el luthier. Precioso.
Y volviendo un poco al taller en el Rojas, Sí. em, a veces la gente se ve tentada, ¿no? A participar, pero piensa esto, ¿no? No, ¿cómo voy a ir? Yo no sé cantar, no sé tocar. ¿Cuánta experiencia se requiere para participar? Cero, Mm, cero experiencia. O sea, todos empezamos de cero, bien, ¿no? Porque también el que viene con mucho bagaje se encuentra que es una forma de cantar que no les afín, ¿no? Eh, Porque además, bueno, la gente que canta esto no son músicos, mm, o sea, son músicos en el sentido de que, bueno, hacen música o hacen canto y percusión, pero forma parte de su ritualidad, sí, de sí, sí, su sí. vida diaria, de su rezo, ¿no? Cuando a Jerónima Sequeira le preguntaron en un reportaje por qué cantaba Wallace, y ella decía para despedir penas y soledades, ¿no? Así que el canto con caja también tiene esa cuestión catártica, ¿no? Cuando se canta solo. Tanto cuando se canta solo como cuando se canta en forma colectiva, porque conectas con algo más, ¿no? Uno conecta con otros mundos, con otros tiempos, con otros espacios. Eso también lo trabajo en la técnica vocal, ¿no? Cómo corporalmente el ejecutante está vinculado de la cintura para abajo con el mundo de abajo, viste que el mundo andino tiene esencialmente tres tiempos: el Caipacha, el Hanampacha y el Ucupacha. El Ucupacha es el mundo de abajo, el Hanampacha el mundo de arriba y el Caipacha el aquí y ahora. Entonces, para mi criterio, que también eso me sirvió mucho eh, para poder sonar de determinada manera, además de la técnica, es que el ejecutante está conectado con los dos mundos, ¿no? Como una antena, conecta con los dos mundos para sonar en el aquí y ahora, ¿no? Mm. Entonces, de la cintura para abajo conecto con el mundo de abajo, de la cintura para arriba, sobre todo además columna y cabeza, conecto con el Hanampacha, con el mundo de arriba, y esa conexión de esos dos mundos la unifico en el sonar, en el caipacha, que es el aquí ahora. O sea que es el aquí ahora, el sonar en el caipacha es la condensación de la información que recibimos de estos dos mundos. Qué valioso. Sí, eso a mí también me sirvió para completar, ¿no? Porque bueno, cuando ya tenés la técnica, decís, bueno, es por acá, hay algo más que te está faltando y es la ritualidad que se produce en el cantor originario, que vos decís, pero hay algo más. Y sí, están Sí. conectados con con otros dos mundos que forma parte también de su vida cotidiana, ¿no? Todo el tiempo están conectados con estos dos mundos y te empiezas a dar cuenta cuando vas a esas geografías donde se canta esto, ¿no? Claro. Entonces, nosotros tenemos una geografía que es bastante hostil en relación a la geografía donde se cantan ellos. El contexto nuestro no es el mismo. Entonces, esta forma de conectar hace que, bueno, que el contexto en el que nos toca nos contamine menos y uno pueda realmente sonar y tener esa conexión que tienen ellos en su geografía tan inmensa, ¿no? Sí, traer el canto a la vida cotidiana, estar, como vos decís, ¿no? Conectados con el propio sonido, eh, Claro, que a veces estos espacios nos distancian un montón o nos hacen creer que tenemos que pasar por una cosa académica, ¿no? Para a ver si estamos claro. habilitados, habilitadas para hacerlo. Claro, no, no, por eso, o sea, nadie ha pasado por una escuela de canto o han sido asignados, vos podés cantar, vos no. Mm, sí, Eh, Todo el mundo canta y nadie se considera cantor, ¿no? Porque me acuerdo hace muchos años también fui a Tafí del Valle y me dicen, hay una viejita que canta increíble, tenés que subir no sé cuánto, bueno, hice no sé cuánta subida de montaña para encontrarla, y cuando la encontré le dije, ¿usted canta? Y me dijo, no. claro. Claro, porque no que se consideraba cantora. Y era carnaval, ¿no? Y digo, ¿cómo que no canta? Me dijo, no, no, yo no canto, nada que ver. Y después, claro, también porque eh, es un exabrupto pedirle a alguien que cante fuera del contexto en el que le toca Ah, cantar, porque ellos cantan dentro de un contexto. Entonces me acuerdo que esa noche había carnaval en el valle, ¿no? Ella era de una montaña, y
bueno, estaba la fiesta del queso, donde venían muchas copleras, bagualeras, y de repente la veo ella cantando a viva voz. Y digo, pero ¿cómo? Usted me había dicho que no cantaba. Y me dijo, sí, yo no canto en ese momento. Me dice que usted quería que yo le cantara. Pero acá sí, porque este es el contexto donde se canta, ¿no? Y tenía razón, ¿no? Uno va y quiere que le canten en cualquier momento y no, cada cosa tiene su espacio y su tiempo y su lugar, ¿no? Y Qué su precioso. intimidad, Y y su su intimidad intimidad. y su colectividad, porque hay cuantos que son colectivos, que es para cantar en digamos, en lo celebratorio, y otros que son intimistas, que tienen que ver más con un ritual y un rezo, ¿no? Una conexión con algo superior. Pensaba en esta cosa tan horrible, ¿no? Como, vos sos cantante, cantate algo, ¿no? Como esta Claro, cosa que se claro. produce tanto, ¿no? En, Sí, sí, o estás en en una reunión y te dicen, a ver, a ver. vos que cantás, vos que sabes cantar, cantate Sí, algo. Sí, 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 qué lindo esto de respetar esa intimidad, ese contexto y darle ese claro, valor de ritualidad, ¿no? Lo claro, pone en otro lugar, como vos decías al principio, por completo fuera de un mercado, sea el que sea, ¿no? Y esto tal del cual, tal cual, exhibirlo, mucho tal respeto. cual, tal cual, tal cual, sí, sí, así es. Bueno, Miriam, qué valioso. Gracias, qué valioso. En este podcast hay una sección que se llama El aire lo da la panza. Bueno, como yo te decía antes, estos son cantos que se necesita mucho aire y además, bueno, son cantos de altura por lo general, ¿no? Mm. Entonces, en la altura no hay mucho oxígeno y sin embargo, bueno, tienen todo el tiempo, hay otra forma de respirar, ¿no? Aire a disposición. A mí me sirvió la intercostal diafragmática, no la panza, porque la panza es como un lugar donde uno acumula aire, pero no es un lugar orgánico, ¿no? Entonces, para mí la intercostal diafragmática, que es respirás y va el aire a los costados de las costillas, y en el inhalar y exhalar la costilla va haciendo este movimiento de fuelle, entonces este fuelle todo el tiempo está emitiendo aire hacia arriba, y es lo que no nos permite quedarnos sin aire. Y a su vez me sirve mucho la respiración por nariz, porque cuando uno respira por nariz y no por boca, la nariz regula el aire que inconscientemente, o sea, no tenés que pensarlo. La nariz repone el aire que vos sacaste de tus pulmones para emitir. Entonces siempre va cargando el espacio vacío de aire. Entonces casi se hace como una respiración circular, donde todo el tiempo tenés aire a disposición, ¿no? Siempre esta cuestión de inhalar y exhalar por nariz y de tener la conciencia al principio, porque después la respiración va sola, de que las costillas, este movimiento de fuelle es lo que va todo el tiempo mandando el aire hacia arriba, ¿no? Entonces, para mí, el aire no va a la panza, va a la intercostal diafragmática, va a las costillas, a los pulmones, y las costillas ofician de este movimiento que hace el fuelle. Bueno, el fuelle, saben que es una especie de instrumento que es para avivar el Mm. fuego, ¿no? Que lo tenían todas las comunidades que cocinaban con fuego. Eh, ya un poco, o sea, las primeras, ¿no? Las primeras la avivaban con soplido, con algo que abanicaba, pero la gente que, bueno, cocinaba con fuego, se calefaccionaba con fuego en la ruralidad, eh, sobre todo europea, tenían estos instrumentos que también acá existen en el campo, que son fuelles para avivar el Oye, fuego. mm. Sí, sí, que no es el bandoneón, ¿no? Pero alude a esto, ¿no? Que es un instrumento de aire, ¿no? Que se abre y se cierra y va eh, cargando y descargando aire. Perfecto. Bueno, Miriam, enorme placer, sinceramente, gracias por todo lo compartido. Aprendí un montón Bueno, y gracias por este trabajo que venís haciendo todos estos años, que seguís haciendo y por la difusión. bueno, muchas gracias a vos por este ciclo que tenés, que es súper interesante, porque además está buenísimo escuchar todas las distintas experiencias que se tiene con la voz y con la música y con las prácticas musicales, ¿no? Y las Ujú. prácticas vocales y sonoras. Así que bueno, muy agradecida también por tu trabajo, que también nos das una especie de ventana para que podamos
ventilar nuestros conocimientos. Bueno, gracias. A vos, a vos. Y así termina la charla que tuvimos con Miriam. En la descripción del podcast voy a dejar los links para que puedan contactarla, escuchar su música y seguir de cerca el trabajo maravilloso que realiza en torno a poner en valor una parte fundamental de la música, el folclore y las tradiciones de nuestro país. Espero que hayan aprendido y disfrutado de esta charla tanto como yo. Recuerden que pueden suscribirse para no perderse ningún episodio de este podcast en el Instagram de Voz, Canto, Expresión. Y para que este proyecto siga creciendo, van a encontrar ahí mismo los links para colaborar. Soy Magalí Sánchez Alleno y me despido hasta el próximo episodio. Voz, canto.